A continuación, Ecuador, destino turístico. Clasificación A. Apto para todo público. Ecuador, destino turístico. Redescubriendo el sector turístico y las maravillas que nuestra tierra nos puede brindar. Ecuador, destino turístico. Con el respaldo de Captur, Cámara Provincial de Turismo de Pichincha. Bienvenidos, queridos amigos de Ecuador, destino turístico. Hoy vamos a poner muchos trapos sucios sobre la mesa, porque hay que hablar de las cosas que afectan al turismo. Hay que hablar de algunos temas que pueden ser perfectibles y deben ser perfectibles. Y para eso estamos aquí con Mónica Heller, querida amiga, empresaria turística, hotelera. Bueno, tienes un ex concejal alterna, algunas cosas que te califican, sobre todo por tu amplia experiencia. Tienes 20 y algo años como empresaria turística y empresaria de diferentes tipos. Bienvenida. Muchas gracias. Hablemos de tus emprendimientos y hablemos de tu experiencia. ¿Qué es lo que hace que el emprendimiento sea difícil aquí? A ver, primero creo que hay una cultura de satanizar el rédito económico. Es decir, cuando alguien es exitoso, automáticamente está catalogado como mala persona, como indeseable de alguna manera, y creo que ese es uno de los grandes retos del empresario, ¿no? Es transmitir el mensaje adecuado de que hacer empresa no está mal, más bien todo lo contrario. ¿Y lo has visto algunas veces en tus emprendimientos? Sí, por supuesto, sin duda. Desafortunadamente, el Ecuador es un país que tiene muchísimos emprendimientos. Efectivamente, hay una voluntad de la ciudadanía, digamos, de emprender, pero también... Debido a la naturaleza también del Ecuador, que se presta para mucho, ¿no? Bueno, el Ecuador es un país maravilloso, con recursos naturales envidiables, con una serie de cosas que le hacen extraordinario, una diversidad grande. Es un país que se presta sin duda alguna para eso, pero hay temas culturales que creo que representan grandes barreras y que deberían eventualmente cambiar para lograr un resultado más interesante a largo plazo de todos los emprendimientos que inician y que finalmente no culminan exitosamente. Para eso es fundamental el uso, el manejo de estadísticas claras, de estadísticas científicamente logradas, y la falta de estas estadísticas nos ha llevado, por ejemplo, a fracasos rotundos como el del tema teleférico, como construir aeropuertos en muchos lugares donde no había la demanda. Entonces necesitamos estadísticas, necesitamos datos en blanco y negro para poder dirigir las inversiones. Yo creo que los emprendimientos son como las recetas, requieren de muchos ingredientes. Necesitas un sueño, porque ese es el motor que impulsa el proyecto, ¿no es cierto? Una mente grande que tenga un sueño, que tenga una visión. Necesitas una dosis importante de trabajo, necesitas sin duda alguna de información certera, actualizada, fidedigna, porque el mundo hoy es competitivo y no tener esa herramienta te coloca en una desventaja muy grande. Y creo que hay que tener una pequeña dosis de magia también. Es decir, creo que el paquete debe ser completo para lograr resultados verdaderamente excepcionales. Tenemos el caso de la Mariscal. Hablemos de un caso cercano, de un caso en el que tú también estuviste muy involucrada. ¿Qué pasó en la Mariscal? La Mariscal fue el resultado de una mezcla de factores. En un principio, de una gran influencia extranjera que volvió a la Mariscal su sitio de reunión. Es decir, había una magia natural que atraía un tema de construcción, un tema de diversidad, que atraía la presencia de muchos de los jugadores, de turistas, de jugadores locales, de artistas, de la comunidad bohemia. Entonces, confluían todos en esta zona mágica que fue por mérito propio escogida
para ser el centro lúdico de la ciudad. A eso hay que agregarle una gran visión empresarial. Hubo varios actores desde el ámbito empresarial que vieron el enorme potencial que tenía la Mariscal. Hubo una contribución innegable del alcalde Moncayo en aquel entonces de permitir que la Mariscal tomara una posición más importante, más relevante en el ejercicio de la ciudad, y le dio un respaldo significativo desde el punto de vista de seguridad, de recolección de basura, en fin. Y todo esto permitió que durante muchos años la Mariscal fuera verdaderamente el centro lúdico, turístico y cultural de la ciudad de Quito. Bueno, de hecho, te interrumpo, hay más de 1000 establecimientos turísticos en la Mariscal, entre hoteles, restaurantes, agencias de viajes. Entonces lo vuelve como el corazón turístico de Quito. Claro, hay 10.000 camas hoteleras entre hoteles y hostales en la Mariscal. Eso es significativo a nivel de la ciudad, ¿no? Claro. Lo que pasa es que desafortunadamente, si no hay una visión y no hay un liderazgo continuo, es fácil que el ejercicio anterior se pierda, y creo que eso es lo que hemos visto en la Mariscal. Hay una suerte de abandono por parte de las autoridades, ha habido una falta de renovación en los locales o en las alternativas que presenta la zona, y yo creo que eso obedece a una mala reglamentación, a un esquema legal que no es favorecedor ni para el emprendimiento ni para el turismo, a una falta de medición, como tú bien decías, de los datos que deben acompañar las decisiones, y parcialmente de una falta de voluntad real de darle todo el empuje al tema turístico, tanto a nivel local como a nivel nacional. Así como hay temas de ganar, hay temas de perder. En la Mariscal creo que muchos perdieron, o casi todos perdieron los dueños de las casas y los locales porque bajaron de precio, perdió el turista porque perdió un lugar seguro donde pasar. Ha habido una serie de perdedores. ¿Estamos a tiempo para salvar? Yo creo que la Mariscal tiene una magia propia, como te decía, y creo que se puede autorregenerar. Es una zona muy particular porque tiene muchos elementos, tiene un elemento constructivo que es verdaderamente lindo, tienes una oferta importante de locales, de bares, de discotecas, que además tienen una gran capacidad, ¿no? Tienen un aforo que es importante y que se vuelve relevante para el ejercicio económico. Cada discoteca permite 200, 300, 400 personas, lo cual quiere decir que en el conjunto de la zona estás moviendo o tienes el potencial de mover 20, 30 mil personas en una noche, es casi como el Estadio Olímpico. Entonces hay que darle la importancia que merece. Y además hay unos elementos que son interesantes. Cuando tú tienes una zona lúdica que funciona, eso incrementa la pernoctación promedio del turista en la ciudad. Es un punto muy importante. Porque le generas entretención y le generas el interés en quedarse. Y si tú ves, coincidencialmente con el deterioro de la Mariscal, ha bajado el índice de pernoctación promedio del turista en la ciudad de Quito. Esto obedece, creo yo, parcialmente a una serie de normas, el tema de la restricción en los horarios de funcionamiento, el tema de la restricción en los horarios de venta de bebidas alcohólicas. De los días de venta. En los días. Entonces, ¿qué pasa con eso? Primero, cuando tú le dices al emprendedor, al inversionista, no puede trabajar más que un número limitado de días y no puede trabajar más que un número limitado de horas, pero tiene que cumplir con toda la carga laboral, impositiva, reglamentaria, es decir, le estás contrayendo por un lado y explotando por el otro. Entonces es una bomba, porque no hay negocio que pueda solventar la carga sin una facturación que le acompañe. Y además estás mandando un mensaje que no incentiva ni la remodelación, ni el reinventar un negocio, ni el remodelar. Es decir, estás castigando también el espíritu emprendedor cuando tú le dices al inversionista, no puede vender más que un cierto número de horas y no puede trabajar más que un cierto número de días. El inversionista, el empresario, trabaja para ganar. Esa es la motivación, la esencia del emprendedor, porque de otra manera estarías hablando de voluntarios de fundaciones. Claro. El emprendedor, por su propia naturaleza, busca la utilidad, el rédito económico. Y eso genera trabajo, genera impuestos. Impuestos, por supuesto. Y cuando tú le mermas de entrada su
su voluntad y su incentivo, estás condenándole primero a que fracase y segundo a que no lo haga, estás desincentivando. Y esto lo que produce es la reproducción, la multiplicación de negocios ilegales, porque el emprendedor serio, que es responsable, que quiere cumplir, sabe que no es rentable, entonces no lo hace. Y entonces fomentamos un mundo paralelo de negocios ilegales, de negocios que no cumplen con toda la normativa, que trabajan como se conoce en la industria, los after hours, y claro, el resultado es nefasto porque, como diríamos criollamente, ni hacen ni dejan hacer. Y yo creo que todos esos son elementos importantes en el tema turístico. Mira tú, si comparamos el ejercicio de una ciudad como Lima, por ejemplo, con el ejercicio que vivimos en Quito, es abismal la diferencia, siendo Lima una ciudad que no tiene tanto más que ofrecer desde el punto de vista turístico, es decir, es una ciudad que tiene un centro histórico igual que nosotros, es una ciudad que ha complementado muy bien el atractivo con el tema gastronómico y eso lo han hecho extraordinariamente bien y creo que es una lección que debemos aprender, debemos estudiar lo que han hecho y aprenderlo porque han hecho extraordinariamente bien las cosas en el tema turístico para la ciudad de Lima y por supuesto para Machu Picchu y demás. Pero si tú evalúas ciudad contra ciudad, por ejemplo, Lima se precia de ser la ciudad con mayor número de visitantes en términos recientes, ¿no es cierto? Su crecimiento tiene más de 4 millones de visitantes al año. Y en Quito ni siquiera sabemos, no sabemos porque las estadísticas que manejamos son muy incipientes y no obedecen a un verdadero estudio técnico. Es decir, tenemos unas aproximaciones, tenemos unos datos del Ministerio de Turismo que dicen que en el Ecuador, es decir, a nivel de país, el año pasado hubo 1.5 millones de visitantes aproximadamente, imagínate, infinitamente menor que lo que recibe solo la ciudad de Lima, o podemos comparar con otras ciudades de Latinoamérica. Lima, por ejemplo, tuvo un crecimiento del año anterior, del 2015 al 2016, del 10%, todo el Ecuador se sostuvo en más o menos 1,5 millones sin crecimiento, y eso debería llevarnos a análisis técnicos, es decir, no podemos continuar con análisis que no nos permiten tomar las decisiones. Si a eso le hacemos un cálculo de que, porque la habitación, tú no sabes si fue ocupada por una persona o por dos, ¿verdad? Porque lo que se reporta es la ocupación de la habitación, más no cuántas personas estuvieron ahí. Pero en la industria se maneja un promedio de entre 1,25 y 1,3 en ese segmento, ¿no? En el segmento lujo y superior. Eso te da una idea real del turismo que tuvo la ciudad de Quito. 500,000, 550,000 personas el año pasado. Es un aproximado, por supuesto, no nos permite un análisis real porque no sabemos todo el tema de hostales y demás, cómo se comporta, porque no tenemos las estadísticas. Pero aproximadamente, si tú quieres extrapolar del dato de las dos categorías que sí están claramente identificadas, te da una noción cercana de lo que podría ser la actividad turística en la ciudad. Pero sería importante tener mediciones exactas. Claro, esas mediciones exactas nos van a dar también el gasto promedio, el origen de los visitantes, dónde tenemos que enfocar nuestras campañas de publicidad, ¿no? Es una serie de factores que van a venir de ese estudio, no solamente estadísticos, sino una serie de factores, cuáles son los destinos que más visitan, qué es lo que buscan en los destinos que más visitan. ¿Y qué es lo que hemos hecho mal? Exacto. Mira, yo estoy convencida de que el tema de restricción de horarios y el tema de limitación en los horarios de venta de bebidas alcohólicas ha tenido un impacto significativo en el número de turistas que tiene la ciudad. El turista no quiere que le restrinjan, el turista no quiere que le digan cuándo sí puede y cuándo no puede y en qué condiciones puede tomarse un trago. Es decir, el turista que sacrifica sus vacaciones, porque hay que poner en perspectiva qué es el turismo. El turismo tiene unas motivaciones, es decir, hay quienes viajan para tener aventura, hay quienes viajan para conocer ciertos íconos o ciertos temas que les han parecido interesantes, ¿no es cierto? Algo que te motiva. Hay quienes viajan para llegar a una convención, hay quienes viajan para algún evento particular. Cada tipo de turista
corresponde a una clasificación. Y esa clasificación a su vez corresponde a ciertas motivaciones que son muy puntuales. Por eso en el mundo entero, cuando los países evalúan qué tipo de turismo quieren atraer, se apegan a estas clasificaciones y hacen sus campañas y toman sus decisiones una receta en directa proporción a lo que están buscando. Te doy un ejemplo. Costa Rica se ha constituido en un destino de turismo de aventura. Todas las decisiones que toman están orientadas a eso. Todas las campañas turísticas están orientadas a eso. Toda la infraestructura está orientada a eso. Entonces hay una consistencia importante y por eso se vuelve un destino que atrae a ese tipo de turista. sólido. ¿Qué ha hecho Perú? Perú ha buscado combinar el tema de Machu Picchu con un tema de gastronomía. Lo han hecho extraordinariamente bien y hoy concentran gran parte del destino, del foco de aquellos que buscan la experiencia gastronómica, y tienen 4 millones de visitantes al año solamente en la ciudad de Lima. Gran parte de eso resultado de una campaña importante, de un ejercicio de mostrar al mundo lo que han hecho con la gastronomía. O sea, hay consistencia, hay estrategia, hay análisis, hay planificación a largo plazo. En definitiva, lo que te quiero decir es que el turismo es un tema técnico, no es un tema visceral, no puede ni debe ser mirado como un tema espontáneo de momento o de capricho de quien esté liderando en determinado momento la campaña. Tiene que haber una parte sólida, técnica, de mediano y largo plazo que permita que un destino se consolide como tal y se vuelva atractivo para el mundo entero. Exacto. Lo que tú bien dices coincide exactamente, perfectamente con las apreciaciones de Norman Bock, presidente de HQM, de Hoteles de Quito Metropolitano, con la visión también de María Isabel Salvador, ex ministra de Turismo, en que hay un plan de Tour 2020, hay una planificación al año 2020 que no ha sido seguida, ¿no? Entonces, si es que vamos de tumbo en tumbo, de decisión visceral a decisión visceral, muy pocos van a ser los objetivos concretos que podamos obtener, ¿no? Creo que lo hemos visto, hemos perdido un gran espacio ante nuestros competidores y creo que lo estamos sintiendo entre el 2015 y el 2016. La baja en la ocupación hotelera de la ciudad de Quito es del 10%. Uno podrá atribuirle a una crisis, a una situación política, a un tema de terremoto, todo es posible. Al dólar, a lo que sea. Pero la verdad es que hemos perdido el 10% de ocupación en la ciudad de Quito del 2015 al 2016. Y lo que tú dices, creo que hay un tema real de que el país hoy es costoso, muy costoso. Creo que hemos perdido nuestros atractivos porque no nos hemos renovado. Es decir, siendo cierto que Galápagos es una joya y sigue siendo supremamente interesante para el turista, es un tipo de turista, pero si hablamos puntualmente de la ciudad de Quito, hoy no tenemos destinos turísticos. La forma de viajar cambia, la gente busca cosas diferentes hoy de lo que buscaba hace 20 años o hace 30 o hace 40. La aparición de la tecnología, por ejemplo, hace que tú hoy conozcas visualmente un destino sin estar ahí. Entonces ha cambiado muchísimo la motivación, la gente hoy busca experiencias, la gente quiere sentir la experiencia de un viaje. Y Quito, por ejemplo, no le está ofreciendo eso al turista. Esa renovación. Por eso sale de la ciudad, por eso no tenemos ya la pernoctación promedio que solíamos tener, porque simplemente no le ofrecemos al turista lo que el turista quiere tener. Y tú no le puedes forzar a alguien a invertir su tiempo, sus recursos y su esfuerzo personal en algo que no le es interesante. Bueno, hablando de las tecnologías, del uso de las tecnologías, hay un tema que es seriamente preocupante. Por ejemplo, vamos a la mitad del mundo, cuando todo el mundo todos los turistas tienen su celular, su tableta, y ven que no estamos en el 00, número 1. Hay un anuncio, se repite en 2 o 3 lugares, que la línea ecuatorial es que la mitad del mundo es del punto donde se cruzan los 4 hemisferios.
4 hemisferios, no sé de dónde sacan 4 hemisferios, son solamente 2. Y tercero, que el ancho de la mitad del mundo, la línea 00, tiene 5 kilómetros de ancho. 00 es un punto, es una línea. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir aclarando. Ha volado el tiempo con Mónica. Mónica, como verán, es una persona muy apasionada en hacer, apasionada en decir, ¿no? Ha hecho mucho. Nos conocimos cuando pertenecimos al directorio de la Cámara de Turismo de Pichincha, y desde ahí ha sido una buena amistad, una linda amistad, porque uno sabe que ella dice lo que siente y lo siente porque lo vive, ¿no? Porque lo ha hecho. Así es que, Mónica, te agradezco, te agradecemos por tu presencia aquí, que espero sea constante para seguir tocando temas importantísimos y llamando la atención no solamente a los actores privados a ser mejor, sino también a los actores públicos, abrir los ojos y a tomar en cuenta la posición privada, que es fundamental, porque somos los actores que estamos jugándonos del pellejo todos los días en nuestros emprendimientos, ¿no es cierto? Mira, debe haber una buena relación entre lo público y lo privado, porque ambos juegan un papel fundamental y se deben consensuar las posiciones y se debe llegar a estrategias y a planificación que cumplan los propósitos de ambas partes para que efectivamente, como tú decías hace un momento, sea ganar-ganar. Perfecto, eso ha sido la entrevista con Mónica Heller, a quien agradecemos mucho. Gracias a Oscar Oña por su control de las imágenes. Gracias a Telesucesos, y nos encuentra en canal 29 de su televisión, 73 de TV Cable, 80 de Univisa alrededor del mundo en www.telesucesos.net. Y gracias, querida audiencia, por su fiel sintonía. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.